Grabar, ahora sí. Bueno, empezamos de vuelta, la segunda parte. Entonces les decía, la idea con esto es que todas las rutinas que nosotros establecimos como controles claves, hay que tomar una muestra y verificarlas. Cuando son cuestiones que tienen que ver con procesamiento, ¿sí? Nosotros vamos a elegir X cantidad de meses al año y de esos meses vamos a tomar la muestra de algunos días para probar esos procesos. Y todos los controles que vimos acá, que son de tipo mensual, por ejemplo, el control del remito con la factura, el cruce de subdiario con los mayores, etcétera, etcétera, todos esos controles los vamos a probar, por ejemplo, para 3 meses dentro del año, o 4 meses dentro del año. ¿Se entiende? En cambio, todo lo que establecimos como control clave, que tiene que ver con procesos, ¿sí? Vamos a tomar una muestra de transacciones y vamos a ver la coincidencia de la nota de pedido con el remito, con la factura, que eso esté volcado en el subdiario del cliente, ¿se entiende? O sea, todo lo que establecimos como control clave tiene que estar probado, ¿está? Y ahí vamos a encontrar errores. De acuerdo con la cantidad de errores que encontremos o no, es el grado de confianza que vamos a depositar en el control interno. Esto que vimos recién acá, ¿dónde está? ¿Ven? ¿Dónde está? Acá. Esto que dice acá, riesgo de control bajo, no es ex ante. Puedo decir que el riesgo de control es bajo una vez que desarrollé toda esta prueba de cumplimiento y tuve, prácticamente no tuve errores, o tuve menos errores de lo que ustedes en la teoría es lo que se conoce como el error más probable, o el error hasta donde yo voy a permitir un grado de error en las muestras, de acuerdo con la precisión que trabaje. ¿Tá? Igual todo eso no se les toma a ustedes, simplemente es para que lo tengan presente. Bien, por último, como estamos en cuentas a cobrar, ¿sí? Normalmente ya vimos que el procedimiento, ¿sí?, más paradigmático del rubro es la circularización de saldos a clientes. ¿Tá? Pero también habíamos visto que siempre que arrancamos con un rubro, la idea es, por un lado, hacer prueba analítica y siempre que podemos, hacer pruebas analíticos sustantivas, porque llevan menos laburos. Entonces, una manera de verificar ventas, ¿se acuerdan que uno de ustedes me preguntó el otro día, ayer, fue ayer, ¿no? No, anteayer, por el tema de qué es una prueba de transacciones y en qué se diferencia de la prueba de cumplimiento? Y yo le decía, la prueba de transacciones es para verificar ocurrencia de ventas. Si yo tengo un buen control interno, ya hice prueba de cumplimiento, no voy a hacer de vuelta prueba de transacciones. Pero entonces lo que sí hago, porque es un procedimiento más débil, más global, es hacer una prueba analítico-sustantiva de, che, tiro esta prueba, ¿me da más o menos lo que tendrían que ser las ventas? Si me da, cierro el papel de trabajo de ocurrencia, porque ya hice prueba de cumplimiento. No tengo necesidad de volver a hacer prueba de transacciones. ¿Se entiende? En cambio, en este mismo circuito, en lugar de enfoque de cumplimiento, hubiéramos encontrado muchos errores en el circuito,
yo esto lo puedo tirar, como para tirar algo, pero en realidad tengo que aplicar un procedimiento mucho más fuerte que una prueba analítico-sustantiva, y estoy obligado a hacer prueba de transacciones, prueba de detalle, a mirar comprobantes para validar las ventas del año. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Preguntas y consultas de esto? ¿Seguimos? Sí. Vamos con Matute. Entonces, este segundo caso, Matute, tiene que ver con el tema de circularización que yo les grabé en una clase, uno de los módulos de créditos, trabaja específicamente el tema de la circularización. Entonces, acá, no sé un carajo, pero bueno, nos dan un listado de clientes que sumariza 6.728.000 mangos. Y nos dicen el ranking de los principales 5 clientes en los 2 años. Estos fueron los clientes que tuvieron más saldo. Ven que más o menos se repiten. ¿Me siguen hasta ahí? Y también vemos que hay algunos clientes en cero y otros clientes que tienen saldo acreedor. Acá hago una aclaración. Y es otra vez un tema metodológico. A mí me gusta metodológicamente, antes de armar una circularización, primero validar el universo poblacional. ¿Qué quiero decir con esto? Estar seguro que en la propia entidad en la que vamos a circularizar, no tengo problemas de corte. Satisfacerme primero de que mi contabilidad esté bien. ¿Por qué digo esto? Porque yo tengo acá saldos en cero y saldos acreedores. Y en rigor de verdad, si yo no revisé primero el corte, por ahí algún saldo acreedor tiene un problema de corte. Y lo estoy reclasificando para muestrearlo aparte, cuando en rigor de verdad tendría que haberlo incluido con la muestra general. ¿Se entiende esto? Entonces, una manera es tomar esto, seleccionar a criterio y circularizar, y después conciliar diferencias. A mí me gusta más estar satisfecho de que los saldos de la compañía están bien, valido el universo y después circularizo. Pero son cuestiones de método. ¿Ah? O sea, cada uno con su librito. ¿Ah? Entonces nos dicen, determine y justifique el alcance a dar a la circularización. Entonces, dice, perdón, me vengo acá arriba que no les leí algo. Dice, en la etapa de planificación de Matute se definió el riesgo inherente y el riesgo de control como alto, con lo cual el riesgo de detección, ¿cómo tiene que ser? Bajo. Bajo. Y cuando el riesgo de detección que me puedo permitir es bajo, es como que estoy obligado a tener muestras de mayor tamaño. ¿Se entiende? Entonces, ese es digamos, lo que ustedes tienen que tener ahí como contexto. ¿Está? A partir de ahí, vamos a ver ahora. Entonces acá nos dicen, bueno, considerando el alto riesgo inherente, el alcance de la circularización debe ser alto. En principio, se debería considerar como correcto un alcance superior al 70%. Si se propone circularizar todo, es incorrecto. ¿Ah? Entonces, otra vez, ¿se acuerdan que en las clases que les grabé había una diapositiva que les puse
donde les comparaba el muestreo estadístico con el muestreo no estadístico. Circularizar un 70% es una guasada. Me explico muchísimo. ¿Está? Acá, bueno, no son tantos, pero si tuviera la empresa más clientes, terminás el día del arquero de revisar el rubro. ¿Está? Entonces, lo que tienen que ustedes tener como conceptual es eso. Sabemos que la muestra tiene que ser de un tamaño grande. ¿Está? Ahora, es discutible que sea del 70, menos del 70, más del 70. Si yo no hago acá muestreo estadístico y no fijo el nivel de confianza y el nivel de precisión con el que quiero trabajar, cualquier cosa que diga del tamaño y del porcentaje, en el fondo estoy guitarreando. ¿Me explico? Es como que no tiene sustento. ¿Está? Entonces acá lo conceptual es saber que tiene que ser grande. Entonces, por ejemplo, acá para tomar una muestra grande dijeron, bueno, si sumamos todos los que tienen más de 150, eso nos daría un 75%. Pero, como no estoy trabajando con muestreo estadístico, sino que estoy trabajando con muestreo a criterio, tengo que tomarme algunos casitos de cuestiones diversas. Si hay saldos en cero, me elijo 1 o 2 que tengan saldos en cero. Si hay saldos acreedores, me meto en la muestra alguno que tenga, ¿se entiende? Algún tipo de particularidad. ¿Se entiende? Como para justificar que apliqué el criterio. ¿Ah? Bien. Lo que tenemos acá es para practicar, ¿no? Entonces nos dice, a ver, pregunta, antes de ir a esto. Pregunto, en créditos, ¿cuál es la circularización más idónea? Positiva ciega. Positiva, sí, y ciega no. Bueno, la directa. ¿Eh? Queda la directa, ¿no? ¿Se entiende? Es directa. Porque los créditos, todo lo que es el activo, normalmente el auditor lo mida por sobrevaluación. Entonces, normalmente, en todo lo que es cuenta a cobrar, se utiliza ¿sí? la positiva, ¿sí? Directa, o sea, comunicándole el saldo para que el cliente informe si tiene o no discrepancia. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, acá preparó, dice, bueno, el asistente preparó una circular. Entonces, bueno, tiene la fecha, etcétera, etcétera. Entonces dice, denominación. De mi consideración, a los efectos de una comprobación general de saldos, solicito a ustedes que tengan a bien informar a mi cliente Matute los saldos que ustedes poseían con dicha entidad. Entonces, primera cuestión, la carta circular, ¿quién la arma? El auditor. ¿El auditor? Sí, Pero representando al cliente. La manda la claro, empresa. en realidad el auditor lo hace, pero el membrete, el que le pide al cliente, porque el auditor es de palo con el cliente, del auditor. Si el auditor le pediría, che, informame, el auditor no tiene, salvo que también lo audite, no tiene ningún tipo de relación comercial con el cliente del cliente de auditoría, del auditor. En realidad es la propia, digamos, si bien el auditor las confecciona o le da el modelo, es la empresa la que, digamos, el membrete, la que dirige la carta a sus clientes, es la propia entidad. ¿Ah? Entonces, y la propia entidad le pide
al cliente, ¿que informe a quién? Al cliente no, que informe directamente al auditor. Al auditor. Porque si pasa por la mano del cliente y es justamente un saldo que el cliente, ¿se entiende?, quiere ocultar porque no tiene bien, lo va a toquetear. ¿Se entiende? O sea, la circular, la respuesta, tiene que ir directamente a la oficina del auditor. O a veces el auditor mismo las va a buscar a los circularizados. ¿Ah? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Y la otra cuestión es que esta circularización ¿es positiva directa o es positiva ciega? Es ciega. Es ciega y debería ser directa. ¿Se entiende? Directo. Entonces, bien. Entonces esas es simplemente para subrayar las cuestiones, ¿sí?, que tiene que tener una circularización. ¿Ah? Esta es positiva, esta es ciega, ¿sí? La circular se pidió que vaya a la oficina del cliente y tendría que ir al auditor, y bueno, obviamente falta incluir la fecha a la que estamos circularizando y el saldo, ¿sí?, como es directa, que queremos circularizar. Y ahí tienen un modelito. Profe, Sí, decime. la firma y el sello también deberían ser de la empresa, ¿no? Obvio, porque es la empresa. Al final. Es la empresa. El auditor lo que hace es selecciona la muestra y las direcciones y chequea las direcciones para que no lo cague el cliente. Claro. Si el cliente no quiere circularizar determinada cuenta, te da mal la dirección, entonces nunca le va a llegar al cliente. ¿Me explico? Entonces, lo que hace el auditor es preparar la muestra, preparar los sobres y demás, y le pide a la empresa que un funcionario de la empresa las firme y las envía el propio auditor. Porque si se las deja al cliente para que las envíe, obviamente la que el cliente no quiere circularizar, o sea, prepara todo el auditor a nombre de la empresa y se lo da a la empresa para que la empresa lo firme, pero el auditor las envía. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, ahí está. ¿Quién debe enviar el pedido con las cartas? El auditor. ¿Quién debe investigar las diferencias? Bueno, esto es discutible. Siempre el auditor le trata de decir al cliente, la tarea es tuya, es mía la opinión, hacé vos, pero el cliente no quiere hacer un pomo. ¿Me explico? O sea que, en definitiva, el que termina investigando las diferencias, porque quiere cerrar la auditoría, es el auditor. ¿Ah? Bien. Cuestión importante que está también muy subrayada en el material. Muestreado, evaluado. Porque imagínense, yo envío la circular y si no me responden, hago un segundo intento, insisto de vuelta, no me responden, bueno, ¿qué hago? ¿Me abstengo de opinar en el del rubro? Tengo un problema de... Tengo que aplicar otro procedimiento. Tengo que aplicar procedimiento alternativo. ¿Se entiende? Entonces, todo el cliente que no me contestó, estoy obligado a auditarlo de alguna otra manera porque cayó en la muestra. ¿Ah? Entonces ahí, o veo cobros posteriores, o aparte integro, digamos, el saldo con documentación de respaldo, con factura remito. ¿Ah? Bien. Vamos a ver Caldera. Entonces nos dicen, a continuación se presenta un caso donde el encargado del trabajo ya ha realizado la planilla de decisiones preliminares para el componente. En función de la información suministrada, se le solicita que evalúe si los factores de riesgo, los procedimientos y el alcance determinado para los mismos son correctos.
A tal efecto, tache lo que considere que no corresponda y agregue lo que crea conveniente que habría que agregar, ¿no? Entonces, para el componente caja y bancos, acá marcaron como un tema de riesgo que hay descentralización de operaciones con 10 centros y gran cantidad de puestos de venta. Todavía no sabemos porque no leímos, ¿entiende? Esto es lo preliminar que marcó la persona que planificó esta cuestión. Procedimientos. Pedido de confirmación de saldos al cierre a los responsables de cada uno de los centros y la revisión de conciliaciones bancarias. ¿Entiende? Estos son los dos procedimientos que nosotros tenemos que ver si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, si agregaríamos alguna otra cosa. Okay. ¿Ah? Y ahí nos empiezan a contar. Dice, Caldera es una compañía que posee la concesión para la venta de panchos en la vía pública, etcétera, etcétera. La sociedad cuenta con 10 centros de operaciones que cubren todo el radio de la ciudad. En estos centros se concentra por la mañana el personal que opera puestos móviles de venta. El total de puestos es de aproximadamente 500. Hay 2 centros, el micro y macrocentro, que concentran el 40% de estos cuentitos de panchos y el 35% el resto. Entonces dice, ¿ah? Entonces, hasta el momento, todo esto que nos cuentan, ¿tiene que ver con temas de control o tiene que ver con temas inherentes? Inherentes. No hay nada, en principio, nada malo que uno tenga mucho puesto de pancho, me explico, y que quiera vender en muchos lugares del país. ¿Ah? Sí, no es lo mismo tener un solo lugar para ir a contar los panchos, para ir a contar la caja, para ir a hacer un arqueo, que tener que elegir entre 500 lugares y 10 centros. ¿Y qué hago? ¿Hago 10 arqueos al cierre? ¿Me explico? Con lo cual, el riesgo inherente es más alto que si esto tuviera una sola localización. ¿Se entiende? Porque tengo que tomar decisiones de auditoría, porque no tiene sentido ir a contar panchos ¿me explico? A 500 carritos. ¿Ah? Entonces, la rendición, acá sí empezamos con los temas de circuito. La rendición es preparada por el personal que opera los puestos en una planilla estándar, no prenumerada. Está el párrafo anterior, profe. Al personal se le entrega todas las mañanas. Ya me quiero ir a la mierda. Bueno, está bien. Puse quinta, bien. Al personal se le entrega todas las mañanas el puesto, las mercaderías y una caja con 200 pesos en cambio. Todas las tardes, una vez concluida la venta, el personal retoma estos centros y realiza la rendición de la recaudación junto con la mercadería que sobró. ¿Ah? Entonces, la rendición es preparada por el personal que opera los puestos en una planilla estándar no prenumerada provista por la empresa. ¿Ah? Con lo cual, ahí ya tenemos con el tema de integridad, ¿no? No podemos, tendríamos que tener talonarios con asignaciones para los distintos centros y de los centros para los distintos repartidos, uno por cada carrito que maneje. ¿Ah? Tendría que tener asignado. Carrito 1, ¿se entiende? Centro A, carrito 1, carrito 2, carrito 3, etcétera, etcétera. ¿Ah? Bien. Personal administrativo de cada centro revisa la rendición y firma la misma entregándole una copia a la persona que realizó la rendición.
con la caja de cada centro de operaciones se le paga en efectivo al personal en forma semanal y se realizan otro pago menor. O sea, ¿se acuerdan que yo en el material hice mucho hincapié en la estricta separación de los circuitos, ¿sí?, de ventas, cuentas por cobrar, cobros, depósito y de pagos? Esto es un gran despelote, porque encima que nada está prenumerado, con la misma plata le pago a los tipos, no es que la deposito y después se emite un cheque semanal, o hay alguna liquidación que prepara recursos humanos, o etcétera, etcétera. Es un gran despelote. ¿Tá? Entonces, hay mezcla del circuito de caja ingresos y del circuito de caja egresos. A criterio de cada centro, se van realizando depósitos bancarios cuando hay mucha plata. Otra vez, no existe, ¿sí?, la cuestión del control directo de procesamiento que obliga a depositar íntegramente la cobranza de un día, con lo cual ahí también tenemos otro control que no tenemos. ¿Ah? Todos los viernes cada centro confecciona una planilla semanal no prenumerada con el movimiento de fondos, en el cual se resumen los ingresos, los egresos y depósitos y se adjuntan los comprobantes, rendición, factura de proveedor, rendición de empleados. De acuerdo con su conocimiento acumulado, existen numerosos errores en las rendiciones y planillas semanales de caja, e inclusive existen numerosas partidas conciliatorias en la cuenta corriente bancaria. Adicionalmente hay una alta rotación de personal, o sea, esto es un gran despelote. ¿Ah? Bien, en definitiva, con esto, ¿para qué diablos me sirve un pedido de confirmación de saldos a alguien que es interno, que no es externo? Es una pelotudez, hay que tacharlo. Las conciliaciones bancarias, como hay muchas partidas conciliatorias, va a haber que hacerlas. Pero aparte, acá habría que hacer muchos arqueos de caja, y no puedo hacer uno o dos, tengo que tomar mucho, pues es un despelote esto. ¿Se entiende? Y también desagregación de funciones también Es con todo un sectores. despelote, está todo mal, mezclado. es todo riesgo de control. Acá, digamos, el riesgo de detección tendría que ser bajísimo, tendría que, ¿se entiende? O sea, el riesgo inherente es alto, el riesgo de control también es alto, ¿sí? Con lo cual el riesgo de detección, ¿sí?, tiene que ser muy bajo, y todo lo que haga lo tengo que hacer con mucho alcance. Mucho arqueo de caja, revisar todos los bancos, etcétera, etcétera. Y casi que no podríamos auditarlo, en rigor de verdad, si no proponemos mejoras. ¿Ah? Igual auditamos todo, pero... Bien. Fue una pregunta. Sí, decime. Con respecto a las ventas que tienen son en efectivo, Sí. ¿no habría, todas más en totalidad, no habría como un riesgo inherente en cuestión de que se pueden saltar facturación por el hecho de cobrar todo en efectivo? El tema es que, digamos, vos tenés que imaginarte que estos son puestos de pancho, ¿viste? No vas a ir con el celular a comprarte un panchito y una cervezuca. Es como demasiado, ¿no? Sí. Con lo cual, manejás efectivo, con lo cual con más razón tendría que ser depositado íntegramente todos los días. Claro, sí, a lo que voy es que capaz, a lo que me También refiero es que está bien lo que las decís, es riesgo actividades- inherente porque estás manejando Claro. plata todo el tiempo y la tenés que llevar desde tu puestito hasta el centro de operaciones. Sí, me refiero a que se pueden saltar facturación por el hecho de que no están depositando todas las cobranzas en el Se banco. pueden saltar todo acá, comerse todos los panchos, quedarse todo con toda la plata y no te vas a enterar. Ok, ok. O sea, digamos,
el primer caso que vimos está armado con muchos controles clave para que vean algo que funciona bien. Y este está armado al revés, está todo mal. ¿Se entiende? Es Sí, la perfecto. antítesis. Es la antítesis, exactamente. ¿Ah? Entonces, Pero una pregunta, teniendo sí, en cuenta los altos riesgos que tiene como auditor, ¿no se debería decir que no? Como que bueno, eso es lo que yo no se te debería estaba hacer ese trabajo. Bueno, si vos, yo te voy a decir una cosa que no debería decir, pero la voy a decir igual. Hay un gran porcentual de compañías en el país de que si uno toma toda la NIA, toda la letra y sigue todo, son inauditables. El Banco Nación es inauditable, lo auditaron todos los Big Four. Aerolíneas Argentinas es inauditable. El querido y glorioso River Plate es inauditable, lo auditaron todos. ¿Me explico? O sea, si uno entra, lo que vos decís está bien, ¿me explico? En realidad Claro, yo me refería al se 90%. se audita todo hasta que llega un momento que decís, hasta acá llegó mi amor. ¿Me explico? Entonces llega un momento que el riesgo o la cosa se hace tan pública o tan riesgosa que, digamos, los Big Four normalmente tienen un socio a cargo de lo que sería el riesgo profesional. Es el que toma este tipo de decisiones de decir, bueno, de este cliente... Claro, eso no era el 90% que tenía que tener y el 10%... No, ahí estamos hablando de cosas distintas. El 90% ok. es de confianza con que vos vas a dar tu opinión. Acá vos estás evaluando la confiabilidad del sistema de control. Y en el primer ejercicio que vimos, era bueno. Había muchos controles claves, vos podías inclusive aplicar un enfoque de cumplimiento. En cambio, acá es al revés. Cuando algo es tan desastroso, vos tenés que tomar muestras muy grandes, tenés que hacer mucho procedimiento de auditoría, y si estás dulce, o sea, tenés una gran cartera de clientes y es un cliente que no te va a dar muchas horas de auditoría y demás, casi te conviene no tomar este tipo de clientes. O tomarlo y que lo... Claro, pero igualmente no estaría relacionado porque mi nivel de confiabilidad a la hora de dar una opinión con una empresa tan, no me sale otra palabra, negrera, bueno, a va a ser eso bajo. voy. Bueno, a eso voy. Por eso habíamos visto que lo primero que haces cuando te encontrás con un cliente de estas características es resolver si vas a tomar el cliente o no. Cuando el riesgo, vos acá, por más que quieras para poder dar una opinión en esto, tenés que gastar infinidad de horas de trabajo para trabajar con esos niveles de confianza que el cliente no te va a pagar porque vende panchos el tipo. Claro, muchas gracias. ¿Está? Gracias. Bien. Bueno, arqueos de cajas, circularización de bancos, etcétera, etcétera. Mirrow, cuentas a pagar. Entonces nos dicen, en función del caso planteado, indique para el componente, acá estamos viendo el otro circuito, el de compras y cuentas a pagar, el de caja egresos, ¿sí? Entonces indique tipo de riesgo, si lo hay, descripción del riesgo, qué afirmación afecta ese riesgo, o bien la contraclara. Por ahí no es un tema de riesgo de control y es un control clave, y en función de si encontramos más cuestiones de riesgo que controles claves, si vamos a aplicar un enfoque de cumplimiento o un enfoque sustantivo, y los procedimientos de auditoría que aplicaríamos y en qué momento de oportunidad. ¿Tá? Entonces, este tipo de caso normalmente es un caso prototípico de lo que se les suele tomar a ustedes en el primer parcial en planificación. ¿Tá? Entonces, arrancamos.
Mirrow es representante de su accionista Mirrow Spa, empresa italiana que se dedica a la fabricación y venta de espejos para automóviles. Mirrow Spa tiene acuerdos globales y de exclusividad de ventas con 3 terminales. ¿Ah? O sea, es un autopartista, con convenios con automotrices. Mirrow Argentina importa a Mirrow Spa los espejos que luego vende a las terminales, incluidas en los acuerdos globales y de exclusividad celebrados por la sociedad controlante. ¿Tá? Es decir, que la lleva atada, ¿no? Porque, digamos, la parte comercial la arregló la controlante. Tiene la venta asegurada, en cierto modo. Mirrow, Argentina, realiza las importaciones de bienes de acuerdo al presupuesto trimestral de entrega acordado con la terminal automotriz. Por ello, 45 días antes del trimestre, eleva el presupuesto al sector de ventas de la sociedad controlante con un adicional de un 10% de unidades por modelo por el posible deterioro que pueda ocasionar el traslado de la mercadería. Hasta acá, ¿qué vemos? ¿Hay un riesgo inherente? ¿No hay? ¿Hay temas de control? ¿No los hay? Sí, hay riesgo A inherente. ver, por ejemplo, tira algo. Por la vinculación de la sociedad controlante. En realidad, bueno, sí, estaría cerca. En realidad, yo lo ubicaría más bien como que uno depende, hay una exclusiva dependencia de los acuerdos que tiene la sociedad controlante. ¿Me explico? No tiene una generación de ventas o de cartera propia de clientes, sino que depende mucho de... ¿tá? El segundo tema es el tema de la importación. Todo, vieron ahora todo el despelote